Mi hija huyó y me dejó con los nietos. 10 años después dijo que se los robé. Pero cuando el sonido del mazo del juez todavía retumba en mi cabeza. Pero no tan fuerte como el miedo que sentí aquel día. Nunca pensé que a mis 64 años estaría ahí, en un tribunal, defendiendo mi honor, mi verdad y a mis 2 nietos. 10 años atrás, mi hija Lorena salió por la puerta de mi casa con una maleta vieja y una promesa que nunca cumplió. Mamá, solo serán unos días. Necesito pensar, cuídalos tantito. Eran las últimas palabras que le escucharía en una década. Yo la esperé. ¿Los niños también? A veces hasta dormíamos con la luz encendida, por si ella tocaba a la puerta. Pero no regresó. Ningún mensaje, ninguna llamada, nada. Así que hice lo que cualquier abuela mexicana haría. Crié a esos niños como si fueran mis propios hijos. Me partí el lomo trabajando, les compré uniformes, los llevé a la escuela, al doctor, a terapia cuando las pesadillas no los dejaban dormir. Yo estuve en cada cumpleaños, cada caída, cada fiebre. Pero una mañana apareció. 10 años después, más fría, más dura, y con un licenciado a su lado. «Usted me robó a mis hijos», gritó frente a todos, «y voy a recuperarlos». Sentí que mi mundo se desmoronaba. ¿Cómo alguien puede abandonar y luego acusar? Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino cuando el juez abrió el expediente y encontró algo que nadie esperaba, algo que cambiaría la vida de nosotros 3. Para siempre. El sonido del mazo del juez golpeando la madera todavía me persigue en las noches. Ese pum seco no solo anunció el inicio de la audiencia, también marcó el momento exacto en que mi propia hija me miró a los ojos y, delante de todos, escupió las palabras que jamás pensé escuchar de su boca. «Usted me robó a mis hijos». Sentí que las piernas no me respondían. Tenía las manos frías, el corazón desbocado y la garganta hecha un nudo. A mis 64 años, con las rodillas ya cansadas y la espalda que truena cada mañana, ahí estaba yo, sentada en una banca dura del Juzgado Familiar de Guadalajara, con 2 licenciados hablando de custodia, patria potestad y medidas provisionales, como si mi amor de abuela se pudiera resumir en un expediente. Mi nombre es Carmen Morales. Nací en un barrio sencillo de León, Guanajuato, pero hace años que vivo en Guadalajara. Soy viuda, excosturera y desde hace 10 años, más madre que abuela de mis 2 nietos, Diego y Valeria. Nunca imaginé que la vida me traería hasta este lugar, sentada frente a un juez, defendiendo o que yo siempre creí obvio, que no le robé nada a nadie, que fui yo la que se quedó cuando todos se fueron. Del lado derecho estaba Lorena, mi única hija, traje beige, tacones altos, el cabello lacio perfectamente peinado, maquillaje impecable. Yo la veía y apenas la reconocía. No era la muchacha que yo llevaba de la mano al tianguis, ni la adolescente que lloraba porque un novio la había dejado. Era otra persona, fría, tensa, con los ojos llenos de algo que nunca había visto tan claro. Resentimiento. A su lado, un hombre de traje oscuro, camisa blanca sin una sola arruga y corbata color vino. El licenciado Ramírez, así se presentó. Del mío estaba el licenciado Ortega, un abogado de voz tranquila que me había explicado, con toda la paciencia del mundo, que lo que estaba en juego no era solo un papel, sino la vida de Diego y Valeria, mis nietos, mis chamacos, mis razones para seguir respirando. Señora Carmen, recuerde, me había dicho antes de entrar, hable con calma, diga la verdad, no exagere ni se quede corta. Usted tiene la historia de su lado. La historia. Si la historia pudiera caber en un solo sobre, sería ese sobre café que yo apretaba entre las manos. Ahí dentro estaban documentos, recetas médicas, boletas de calificaciones, recibos de uniformes y también algo que yo guardaba como si fuera una bomba de tiempo. Las pruebas de que Lorena no solo se fue voluntariamente, sino que me dejó con los niños y nunca miró atrás. Cuando el juez comenzó a leer el expediente, yo ya no estaba en esa sala, no del todo. Mi cuerpo seguía ahí, sentada, respirando a medias, pero mi mente regresó 10 años atrás, a aquella tarde que cambió mi vida para siempre. Era un viernes de lluvia. Lo recuerdo perfectamente porque el techo de lámina del pasillo goteaba justo frente a la puerta.
y Diego, que entonces tenía apenas 4 años, metía los deditos en el chorrito para salpicar a su hermana. Valeria, con 2 años de edad, reía con esa risa gordita de bebé que enchina la piel. Yo estaba en la cocina, terminando unas costuras atrasadas. Todavía trabajaba por encargo para una tienda de vestidos de fiesta. La radio sonaba bajito con un programa de boleros, y el olor a frijoles hirviendo llenaba la casa. No teníamos mucho, pero había comida, había risas, había ruido de niños. Eso para mí ya era abundancia. De repente, escuché el rechinido del portón. No era la hora de que nadie llegara. Limpié las manos en el mandil y asomé la cabeza por el pasillo. Ahí estaba Ela, Lorena, cargando una maleta vieja, de esas con cierre que ya no corre bien, el cabello recogido a las prisas, los ojos hinchados como si no hubiera dormido. «¿Mamá?», dijo con una voz que no me gustó. «¿Qué pasó, hija? ¿Te sientes bien?», pregunté, sintiendo un hueco en el estómago. Diego corrió hacia ella. «¿Mamá? ¿Ya no vas a trabajar hoy?». La abrazó de la cintura, empapando su pantalón con las manos húmedas de jugar con la lluvia. Valeria estiró los brazos desde la entrada, balbuceando algo que sonaba a mami. Lorena sonrió, pero fue una sonrisa rara, de esas que no llegan a los ojos. «Claro que sí, mi amor», dijo, acariciándole el cabello. «Vine nomás a dejarles tantito con la abuela, mientras arreglo unos asuntos». La palabra «tantito» me dejó inquieta. «¿Qué asuntos?», pregunté, acercándome. «¿Pasó algo con Roberto?». Roberto era el marido. Chofer de plataforma, medio irresponsable, medio encantador. De esos hombres que saben pedir perdón pero no saben cambiar. Lorena evitó mi mirada. «Luego te explico, mamá. No quiero que los niños escuchen». Supe que algo estaba muy mal cuando vi la maleta. No era una de mano, era la maleta grande, la que usó cuando se fue a Cancún de luna de miel. «Lorena», insistí, «háblame claro. ¿Te peleaste? ¿Se van a separar? ¿No tienes a dónde ir?». Ella respiró fundo, olhou para a cozinha, para o teto goteando, para os brinquedos de plástico espalhados pelo chão. E então me disse a frase que ainda hoy, 10 años después, sigue sonando en mi cabeza como una maldición. «Solo serán unos días, mamá. Te lo juro. Necesito pensar, necesito espacio. Nada más cuídame a los niños. Tantito». Quise creerle. Porque una madre quiere creer. Porque es más fácil agarrarse a una mentira bonita que enfrentar una verdad que te rompe en dos. «Está bien, hija», respondí con la garganta apretada. «Quédate aquí, descansa, hablamos, vemos qué hacer». «No, mamá», interrumpió. «No voy a quedarme. Voy a salir de la ciudad. Una amiga me va a dar chance de estar con ella unos días en Querétaro. Nomás necesito despejar la cabeza». Sentí que el piso se movía. «¿Y los niños?». Lorena oló para Diego y Valeria como si os enjergase de longe. «Van a estar mejor contigo por unos días», dijo rápido. «Tú siempre has sido más paciente, más...». Su voz se quebró. «Más madre que yo». No me gustó nada esa frase. «Lorena, escúchame bien», falei baixo, para no asustar os pequeños. «Si tú te vas, te los llevo. Los niños necesitan a su mamá. Yo te ayudo, pero no me los dejes así». Ela arregló la maleta, subiu o fecho con forza, como se, ao cerrar, estivese fechando también cualquier espacio para argumentos. «Mamá, no puedo llevarlos ahora. No tengo dónde estar con ellos. Va a ser incómodo. Solo necesito unos días. Te lo juro por Dios». Y se persignó, algo que hacía cada vez menos. «En una semana estoy de regreso». Diego, que ya entendía de más para la edad que tenía, frunció el ceño. «¿Te vas de viaje, mamá?». «Sí, mi amor». Ela se agachó a su altura. «Pero voy a volver bien rápido. Ni cuenta te vas a dar». Valeria la abrazó del cuello. «No te vayas», dijo con esa vocecita quebrada que solo las niñas chiquitas tienen. Yo vi algo en los ojos de Lorena. Una lucha, tal vez. Por un segundo pensé que iba a soltar la maleta, que iba a decir «no puedo», que iba a quedarse. Pero no lo hizo. Se levantó, besó a los dos en la frente y sin mirarme a los ojos, murmuró: «Te los encargo, mamá. Nadie en este mundo los va a cuidar mejor que tú». Entonces salió al patio, esquivando la gotera del techo, abrió el portón de metal y subió a un taxi que ya estaba esperando. Ni siquiera me dio tiempo de seguirla hasta la banqueta. Se fue así, como quien va a la tienda, como quien dice «ya vengo». Solo que no volvió ya, ni al día siguiente,
ni a la semana, ni al mes. Señora Carmen, ¿se encuentra bien? La voz del licenciado Ortega me trajo de regreso al presente. Parpadeé. Estaba otra vez en el tribunal. Mis manos seguían apretando el sobre café. Sentí los ojos de Lorena clavados en mí, pero ya no eran los ojos hinchados de la muchacha que se subió a aquel taxi. Eran ojos fríos, duros, defendiendo una historia torcida. Sí, licenciado, susurré. Estoy bien. Mentira. No estaba bien. ¿Cómo iba a estar bien si llevaba 10 años remendando o que ella rasgó e agora era eu a acusada? ¿Cómo iba a estar bien si, além de tudo, precisava provar para um estranho de toga que eu não roubei ninguém? O juiz levantou la vista del expediente. Vamos a escuchar primero a la señora Carmen Morales, dijo con voz firme. Cuéntenos, por favor, ¿cómo comenzaron realmente estos 10 años? Tragué saliva. Sentí el corazón en la boca. Y, mientras Diego y Valeria me miraban desde la banca del fondo, con esos ojos que crecí viendo madurar, supe que no podía titubear. Era hora de contar todo, desde aquel viernes de lluvia hasta el día en que mi propia hija decidió llamarme ladrona. Tomé aire, sentí cómo el pecho me dolía, pero levanté la mirada hacia el juez. Si había un momento para hablar claro, era ese. Todo comenzó, dije, el día en que mi hija llegó con una maleta y me dijo que solo serían unos días. El juez asintió, indicando que continuara. El licenciado Ramírez, abogado de Lorena, se recargó hacia atrás con una media sonrisa, como si estuviera seguro de que mi relato no cambiaría nada. Yo apreté el sobre café entre las manos, no solo por los documentos, sino porque ahí, con esa cartulina gastada, me aferraba a la realidad. La primera noche sin Lorena fue rara. Diego no quería dormir. Mamá dijo que solo se va a ir tantito, ¿verdad, abuela? Me preguntó mientras yo le acomodaba la cobija de hombre araña. Sí, mi amor, le respondí, aunque por dentro algo me decía otra cosa. En unos días la vas a ver de nuevo. Él frunció el ceño. ¿Y por qué se llevó su maleta grande? No supe qué contestar. Valeria, en su cuna, chupaba la esquina de la cobija rosa, con los ojos bien abiertos, como si entendiera más de lo que podía decir. A veces los adultos necesitamos arreglar cosas, improvisé, acariciándole el cabello a Diego. Pero eso no quiere decir que no los quiera. Tú y tu hermana están conmigo. Nadie los va a dejar solos. ¿Sí? Sonrió apenas. Pero no fue la sonrisa de siempre. Esa fue la primera de muchas noches con las luces encendidas en el pasillo. Yo dejaba la puerta entreabierta, por si Lorena tocaba, por si de verdad era tantito. Hasta preparé un plato de comida en la mesa, la primera semana, como si fuera a llegar tarde del trabajo. El plato se quedó frío. Lo recalenté. Se volvió a enfriar. Acabé comiéndolo yo, llorando en silencio, con la televisión prendida només para no oír mis propios pensamientos. Los días se hicieron semanas. Y las semanas, meses. Lorena no llamaba, no mandaba mensaje, no preguntaba por los niños. Yo agarraba el celular barato que tenía y revisaba, como tonta, si no se habría borrado algún mensaje sin querer. Nada. Llamé a los pocos números que sabía de memoria. Una amiga de la prepa, el antiguo jefe de Roberto. Hasta marcaba al número de la empresa donde ella decía que trabajaba, o ya no trabajaba ahí, o nadie quería decirme nada. ¿Y mi mamá?, preguntaba Diego, al principio todos los días. Está arreglando unas cosas. ¡Mi cielo!, repetía yo, tragándome la culpa que ni era mía. Va a volver. Pero el tiempo empezó a desmentirme. Valeria, tan chiquita, dejó de pedir por la mamá tan pronto. A esa edad, la mente se protege olvidando rápido. Pero Diego cambió, se volvió más callado, dejó de reírse a carcajadas. Cuando escuchaba el motor de un taxi afuera, corría a la ventana, y cada vez que no era ella, bajaba los hombros y se metía a su cuarto. Un día, la maestra del kinder me pidió hablar conmigo. «Señora Carmen», me dijo en la puerta del salón con cara de preocupación. «Diego ha estado distraído, se queda viendo por la ventana, a veces llora a media actividad. Me dijo que su mamá se fue en taxi y ya no regresó. ¿Está pasando algo en casa?» Sentí un nudo en el estómago. No sabía qué tanto decir, qué tanto callar. «Su mamá tuvo que salir un tiempo», contesté. «Pero él está bien, yo estoy con él». La maestra asintió, pero no se veía convencida. «Tal vez le haría bien hablar con alguien», sugirió. «Acá en el DIF, a veces dan asesoría psicológica para niños. No es que esté mal,
Pero se le ve muy triste. Esa palabra se me clavó. Triste. No inquieto, no latoso, no malcriado. Triste. Como si tuviera una nube encima. Esa tarde, cuando llegamos a casa, Diego tiró la mochila en el sillón y se metió al cuarto. Valeria traía un dibujo lleno de garabatos que, según ella, éramos nosotros tres agarrados de la mano. ¿Y tu mamá?, pregunté con suavidad. No está, dijo ella como si hablara del clima. Pero tú sí, me abrazó la cintura. En ese momento, tomando a mi nieta en brazos, yo supe que no podía seguir esperando sentada. No solo por Lorena, por ellos. Intenté buscarla, señoría, le dije al juez, volviendo un instante al presente. Fui al trabajo que me dijo, pero ya no estaba. Hablé con una amiga suya de antes. Me dijo que no sabía nada. Fui a la casa de los papás de Roberto, en León, pero solo se encogieron de hombros. Nadie sabía, o nadie quería decirme. El juez anotó algo. El licenciado Ortega me hizo una seña con la mirada. Siga. En el barrio, las lenguas son rápidas. Pues yo supe que la vieron en Querétaro, me comentó un día doña Lupe, la vecina, mientras comprábamos tortillas. Con un tipo no era el marido, ¿eh? No diga eso, comadre, contesté, más por instinto que por certeza. Mi hija no es así. Ay, Carmen, chacualeó la cabeza. Uno nunca sabe lo que hacen las hijas cuando nadie las ve. Quise defender a Lorena, pero la verdad es que yo tampoco sabía quién era cuando nadie la veía. Pasaron 6 meses, luego 8, luego 1 año. La promesa de unos días ya era una burla. Yo seguía cosiendo vestidos hasta la madrugada para completar para la comida, los uniformes, los zapatos. El sueldo de costurera no era gran cosa, pero algo sabía hacer: trabajar. Y si ya había sacado adelante a mi hija sola, podía sacar a 2 más. Con miedo, sí. Con cansancio, también. Pero podía. Hubo una noche en particular que no olvido. Diego tenía 5 años, Valeria 3. Una tormenta eléctrica azotaba la colonia. Las luces parpadearon y se fueron. Casa oscura, truenos, viento pegando contra las ventanas. Valeria corrió a mis brazos, temblando. «Abuela, ¿se va a caer la casa?» «No, mi cielo, aquí estamos bien». La apreté contra mi pecho. Diego se quedó quieto en el pasillo, mirando hacia la puerta. Yo lo veía, recortado por los relámpagos, como una sombrita alargada contra la pared. «¿Qué haces ahí, mi amor?», le pregunté. «Estoy esperando», dijo, sin despegar la vista de la calle. «¿Esperando a quién?», tragó saliva. «Pues, cuando truena tan fuerte, pensé que mamá iba a regresar corriendo porque le da miedo. A ella nunca le gustaron las tormentas. Sentí que algo dentro de mí se desgarraba. Quise gritar, llorar, maldecir a mi hija. Pero no podía, no delante de él. Diego, me acerqué despacio, como si me estuviera acercando a una herida abierta. No sé cuándo va a volver tu mamá, no te puedo mentir. Pero te prometo algo, yo no me voy a ir a ningún lado. Ni aunque truene, ni aunque se vaya la luz, ni aunque se caiga el techo, ¿me oíste?». Se volteó con lágrimas en los ojos. «¿Me lo juras?». «Te lo juro», respondí, poniéndole la mano en el corazón. «Mientras yo viva, tú y tu hermana no van a estar solos». Me abrazó con tanta fuerza que casi me tiró. Y ahí, en plena tormenta, con el ruido del cielo partiéndose en 2, hice un pacto silencioso conmigo misma. Si Lorena quería desaparecer, que desapareciera. Pero esos niños no iban a ser una estadística más. No mientras yo estuviera en este mundo. «Señora Carmen», interrumpió de nuevo el juez. ¿En algún momento su hija mandó dinero, habló, preguntó por los menores? Me ardieron los ojos, pero mantuve la voz firme. «No, señoría». Ni una llamada, ni un mensaje. Lo único que recibí de ella fue... Miré o sobre café entre mis manos. Esta carta, casi 1 año después de que se fue. Lorena se removió en su asiento. Sabía de qué carta hablaba. El licenciado Ramírez se inclinó hacia ella, susurrando algo. Ella apretó los labios. «Esa carta está dentro del sobre que tiene en las manos», añadió el licenciado Ortega. «La presentaremos en el momento oportuno». Yo quise seguir, porque no era solo la ausencia de Lorena. Era todo que vino después. Con el paso del tiempo, señoría, continué, los niños empezaron a preguntar menos por ella. Diego se enojaba, decía que la odiaba. Luego lloraba porque pensaba que estaba mal sentir eso. Valeria, ella se aferró a mí como si yo fuera las 2 cosas, abuela y mamá,
Y yo hice lo que pude. Tramité su inscripción en la primaria, los llevé al IMSS, los anoté en un programa de apoyo para familias cuidadoras. Nunca los escondí, nunca los negué. Siempre puse el nombre de su madre donde tenía que ir, pero ella... Miré a Lorena de frente. Simplemente no estaba. Hubo un silencio pesado en la sala. El juez respiró hondo. «Entiendo», dijo. «Entonces, durante esos 10 años, usted se encargó exclusivamente del cuidado de Diego y Valeria». «Así es, señoría». Lo que no dije en voz alta, pero que todos podiam sentir, era a verdade crua, que enquanto eu costurava a madrugada adentro, enquanto levava as crianças doentes ao hospital, enquanto segurava a mãozinha com febre, minha filha estava em algum lugar do mapa, vivendo uma vida que não incluía esses 2 pequenos, e agora, 10 anos depois, regressava, não para agradecer, não para pedir perdão, sino para dizer, delante de um juez, «Usted me robó a mis hijos». Y lo que ella no sabía era que no era la única con algo que decirle al juez. Ese sobrecafé en mis manos todavía no había sido abierto, y cuando lo fuera, muchas cosas dejarían de ser versión para convertirse en verdad. El juez hizo una pausa larga, como si necesitara asimilar la magnitud de mis palabras. El licenciado Ortega se acomodó los lentes y me hizo una seña casi imperceptible. «Es hora». Yo respiré hondo. Había guardado ese momento por 10 años. Y aunque mis manos temblaban, la verdad ya no podía seguir viviendo encerrada en ese sobrecafé. 10 años atrás, la vida seguía avanzando con una mezcla de cansancio, rutinas nuevas y silencios que se encerraban en las paredes de la casa. Diego ya tenía 6 años, Valeria, 4. Algo había cambiado en los dos. Diego ya no esperaba en la ventana cada vez que pasaba un taxi. Valeria ya no decía «mamá» cuando veía mujeres con el cabello largo en la calle. Los dos habían aprendido a vivir con una ausencia que ya no dolía como una herida fresca, sino como una cicatriz que uno mira sin entender del todo cómo llegó ahí. Y yo seguía buscándola, no porque creyera que volvería, sino porque tenía miedo de que algo malo le hubiera pasado. Porque aunque Lorena me hubiera abandonado a mí y a sus hijos, seguía siendo mi hija, mi niña. La misma que fue tímida a los 4 años. La misma que me pedía trenzas para el Festival del Día de las Madres. La misma que lloró cuando murió su padre. El amor de madre. Ese no se apaga así nomás. Fue una tarde de agosto cuando el timbre sonó. Eran casi las 6. Yo estaba terminando un vestido para la señora Janel, la vecina de enfrente, cuando escuché los golpes en la puerta. Toc, toc, toc. Secos, rápidos, como si quien estuviera afuera tuviera prisa por irse. «Voy», grité desde el comedor. Cuando abrí, no era Lorena. Era un joven de una paquetería, con uniforme azul y gorra. «¿La señora Carmen Salgado?» «Sí, soy yo». «Le traigo esto, firme aquí». Me extendió una hoja. Firmé sin pensar. Él me entregó un sobre café delgado, sin remitente, sin sello. Solo mi nombre escrito con la letra inconfundible de mi hija, la letra que reconocería aunque me quedara ciega. «¿Quién lo dejó?», pregunté. «Lo dejaron en la oficina, señora. Sin datos, yo solo soy el mensajero». El joven desapareció por el pasillo del edificio. Yo cerré la puerta con el corazón latiéndome en la garganta. El sobre pesaba casi nada, pero se sentía como si cargara un ladrillo. Me quedé un largo rato sentada en la mesa, con el sobre en las manos. Los niños estaban en el cuarto viendo caricaturas. No debía abrir eso delante de ellos. Cuando por fin me decidí, rompí la solapa con cuidado. Había una única hoja doblada en 3. La desplegué, la empecé a leer. Y las palabras fueron como un golpe seco en el pecho. «Mamá, no me busques más, ya no voy a regresar». El mundo entero pareció apagarse. Seguí leyendo, aunque cada línea me arrancaba un pedazo del alma. «No soy buena madre, tú lo sabes. Tú siempre fuiste más fuerte que yo. Los niños están mejor contigo. Y no quiero que crezcan odiándome por mis errores. Es mejor que me olviden». Mis manos temblaban tanto que la hoja vibraba. «No les digas nada. Diles lo que quieras, pero no quiero que piensen que me fui porque ellos hicieron algo mal. Ellos merecen una vida normal, no la que yo les daría». Las lágrimas empezaron a caer, silenciosas. Esa era mi hija. Esa era su renuncia, su rendición, su despedida. Mi garganta se cerró completamente cuando leí la última frase. «No me busques, no puedo con esta vida. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete a Cicatrices de Hogar.
Aquí las heridas hablan y las familias renacen. Activa la campanita y cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más. Perdóname si puedes. Lorena. Me quedé ahí, inmóvil, tal vez media hora. ¿Era egoísmo? ¿Era desesperación? ¿Era cobardía? No lo sabía. Lo único que sabía era que el corazón que había parido se estaba alejando de mí, de nosotros, voluntariamente, y yo no podía detenerla. A las 8 de la noche, Diego salió del cuarto. «¿Abuela? ¿Estás llorando?» Me limpié rápido las lágrimas. «Ay, mi amor, es que se me metió algo al ojo». Mintiendo para protegerlo, otra vez. Él me miró como solo miran los niños que ya han aprendido más dolor del que deberían. «Si es por mi mamá, yo ya no quiero que estés triste». Se me rompió otra vez el alma, pero no lo dejé ver. Lo abracé fuerte. «No, mi cielo, no es por eso. Era exactamente por eso». Pero a Diego no tenía por qué cargarle el sufrimiento de una mujer que lo dejó. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa con la carta frente a mí. Una taza de café frío a la derecha y un silencio enorme rodeándome. Pensé 1000 veces si debía mostrársela a los niños, pero no podía, no debía. Eran muy pequeños, no sabían leer entre líneas y, sobre todo, no merecían pensar que fueron abandonados por ser insuficientes. Así que tomé una decisión. Guardé la carta en un sobre café y la escondí al fondo de mi closet, dentro de una caja donde guardaba documentos importantes. Ese sobre se quedó ahí 10 años. 10 años esperando este momento. El momento en que la verdad tendría que salir. No por odio, no por venganza, sino porque, por primera vez en 10 años, Lorena tenía las agallas de decirme en la cara que yo secuestré a sus hijos. No iba a permitirlo. Volví al tribunal. El juez me observaba con atención. «Señora Carmen», preguntó el juez, «¿esa carta forma parte de las pruebas?» Yo apreté el sobre. «Sí, señoría, esta carta es la única vez que mi hija me escribió y explica por qué desapareció y por qué nunca regresó por sus hijos». El licenciado Ramírez soltó un bufido. «Objeción. Esa carta no contiene fecha oficial, no tiene validez legal. La letra es de mi hija», lo interrumpí con firmeza. Y ella misma lo admitió hace unos minutos cuando vio el sobre. El juez giró hacia Lorena. «¿Desea responder a eso, señora Lorena Vargas?» Lorena tragó saliva. Sus ojos, aquellos mismos que yo había visto llorar cuando era niña, ahora evitaban los míos. «Yo», balbuceó. «Esa carta...» Yo estaba mal en ese momento. No estaba mal. Dije, sin levantar la voz. «Estabas decidiendo abandonarlos, y decir que ahora te los robé es una mentira. Una muy grande». Un murmullo recorrió la sala. El juez levantó la mano. «Orden en la sala, por favor». Yo seguí. Guardé esa carta porque pensé que algún día mis nietos la leerían si lo necesitaban. Nunca pensé que la usaría en un tribunal, pero aquí estamos. Y lo único que quiero, señoría, es que la verdad cuente por algo. Que estos niños, señalé a Diego y Valeria, no vuelvan a perder la estabilidad que logramos construir. El juez asintió, grave. La carta será analizada, pero yo sabía que ese documento no era lo más fuerte que venía, porque 10 años no pasan sin dejar rastros. Y en ese tiempo, yo había guardado mucho más que una carta. Teléfonos, recibos, reportes del DIF, certificados médicos, pruebas de escuela, pruebas que mostraban quién estuvo presente y quién no. Pero eso vendría después. Porque el capítulo 3 no era sobre la evidencia, era sobre el origen del abandono, sobre la herida que todo lo inició y sobre la primera señal de que Lorena no había huido por accidente, había huido por decisión. El tribunal lo sintió, mis nietos también. Y Lorena, por primera vez, bajó la mirada. El principio de la caída empezaba aquí, y el juez empezaba a verlo. El sobre café apenas se había abierto, pero su contenido empezaría a cambiarlo todo. El juez dejó la carta sobre la mesa con sumo cuidado, como si fuera una pieza frágil de evidencia que podía quebrarse con cualquier movimiento brusco. Su mirada pasó de mí a Lorena, luego a mis nietos. Yo conocía ese silencio. Ese silencio no era vacío, era cálculo, evaluación, duda. Y en ese silencio, el licenciado Ortega carraspeó suavemente. Era la señal. Había llegado el momento de abrir el resto del expediente. Los años que Lorena cree que no dejé rastro, me levanté despacio,
respirando profundo mientras sacaba la segunda carpeta que había guardado por 10 años. Era gruesa, pesada, llenita de todo aquello que la verdad había ido acumulando como polvo. La puse sobre la mesa frente al juez. Señoría, dije, esto contiene cada intento que hice de buscar a mi hija, cada visita a hospitales, cada reporte ante el DIF, cada denuncia solicitando paradero, cada anuncio que pagué en el periódico de Ciudad Obregón. Lorena abrió mucho los ojos. Su boca se apretó. Ella sabía lo que venía. «Objeción», interrumpió su abogado. «No fuimos notificados de estas pruebas». «Porque fueron obtenidas hace años», respondió el licenciado Ortega con calma brutal. Mucho antes de que la señora Lorena siquiera recordara que tenía hijos. Un murmullo incómodo llenó el tribunal. El juez levantó una ceja. «Continuemos. Quiero escuchar esto». Abrí la carpeta. La primera hoja era un reporte del DIF, fechado cuando Diego tenía apenas 4 años. Menores en riesgo emocional por abandono parental prolongado. El juez lo leyó en silencio, luego volteó hacia Lorena. ¿Desea comentar? Ella se agitó en el asiento. Yo estaba pasando por cosas difíciles, pero sus palabras ya no tenían fuerza. Parecían humo. Los días de fiebre, las noches sin dormir, pasé la siguiente hoja. Un certificado médico del Hospital General, Valeria Vargas, 3 años, neumonía, hospitalización, 48 horas. Responsable, abuela Carmen Salgado. Diego bajó la cabeza. Recordaba esa noche. Yo la recordaba como si la tuviera pegada a la piel, el frío helado del hospital. Valeria respirando con dificultad, yo sosteniéndole la mano mientras pedía a Dios que no me la quitara también. El juez suspiró. ¿La madre fue notificada?, preguntó. «No teníamos cómo, señoría», respondí. Ella había desaparecido sin dejar dirección. El juez anotó algo en su libreta. Lorena no dijo nada. El bullying que ella nunca vio. Luego puse sobre la mesa una hoja arrugada, guardada con dolor. Reporte escolar. Diego Vargas sufre acoso por ausencia de la madre en el Día de la Familia. A Diego se le humedecieron los ojos. Yo también lo sentí. Ese fue uno de los días que más me marcaron. Cuando Diego, con solo 7 años, me preguntó, «Abuela, ¿por qué mi mamá no vino como las demás?». Y yo no tuve respuesta. El dolor de ese niño, ahora joven de 14 años sentado ahí, era parte del expediente. Lorena tragó saliva. «Eso no prueba nada», murmuró. «Prueba que no estabas», le respondí, «cuando ellos más te necesitaron». Las fotos que congelaron la verdad. El juez pasó a las fotografías. Las del día que llegaron a mi casa. Diego con la camisa sucia, Valeria con mocos secos en la cara, los dos aferrándose uno al otro, como si el mundo fuera demasiado grande. El juez se quedó mirándolas un buen rato. Su expresión cambió, se volvió más dura. «Señora Lorena», dijo finalmente, «¿cómo explica estas imágenes?». Ella abrió la boca, pero no salió sonido alguno. La prueba que nadie esperaba, y entonces llegó lo que nadie vio venir. Lo que yo había guardado hasta el final, un recibo. Uno pequeño, pero poderoso. «¿Qué es eso?», preguntó el abogado de Lorena, inquieto. «Un recibo del motel, Luz del Desierto», respondió Ortega, donde la señora Lorena se hospedó exactamente el mismo día en que dejó a sus hijos en casa de la señora Carmen. Lorena se puso roja, y luego blanca. «Eso no es de su incumbencia», gritó. «Es absolutamente relevante», respondió el juez. «Muestra su prioridad ese día». Yo sabía lo que ese recibo significaba. Lorena no había salido de viaje, como dijo. Había huido con un hombre, uno casado, uno que la dejó 2 días después. Y mis nietos quedaron en la puerta como 2 paquetes olvidados. Y entonces apareció la bomba. El licenciado Ortega de pronto levantó otra hoja. Yo había pensado que él no iba a mostrarla tan pronto. «Señoría», dijo, «tenemos además un documento crucial». El juez asintió. Ortega lo leu, fuerte, claro, sin piedad. Resolución del Juzgado Segundo Penal. Lorena Vargas tiene antecedentes por abandono de hogar y omisión de cuidados en Sonora, año 2012. El silencio fue un puñetazo en la sala. Lorena no respiraba, yo tampoco. Diego y Valeria voltearon hacia ella, como si la vieran de verdad por primera vez. Yo sabía de ese antecedente, ella nunca lo dijo. Lo descubrí a través de una amiga que trabajaba en el Ministerio Público. Nunca lo usé.
nunca lo quise usar. Hasta ahora, la mentira más grande de todas, Lorena finalmente explotó. Todo esto es una exageración. Ella los manipuló. Ella los envenenó contra mí. Esa vieja me robó a mis hijos. El juez golpeó el mazo. ¡Orden en la sala! Lorena se levantó, señalándome con desesperación. Ella los crió para odiarme. Ella los quiere para quedarse con el dinero de mi papá. Por eso los retuvo. Por eso inventó todo. Me quedé helada. No esperaba esa acusación. ¿Dinero?, preguntó el juez, entrecerrando los ojos. Ortega sonrió. Un gesto pequeño, pero letal. Justamente íbamos a llegar a eso, señoría. Lorena abrió los ojos, aterrada. Su abogado intentó levantarse, pero Ortega lo rebasó. Aquí está, dijo sacando un oficio recién impreso. La notificación de la herencia del señor don Aurelio Vargas, padre de Lorena. Una herencia que solo es accesible si los menores están bajo su custodia. El juez bajó la mirada. Luego miró a Lorena como si la estuviera viendo a través de un cristal roto. ¿Es cierto? Lorena no pudo responder. Los niños la miraban con una mezcla de horror y tristeza. Mi corazón, aunque dolido, también sintió lástima. Pero la justicia no se basa en lástima. La caída de Lorena había comenzado. El juez ordenó un receso para revisar los documentos. Yo me quedé con Diego y Valeria en silencio. Diego me tomó la mano. ¿Abuela? ¿Todo eso es cierto? Asentí con un dolor que me cerraba el pecho. Sí, mi amor, sí lo es. Valeria se hizo pequeña, apoyándose en mi brazo. ¿Por eso nos dejó? Respondí la verdad. Porque estaba perdida. Y ahora quiere arrastrarlos con ella. Los dos me abrazaron, los dos temblaban. Y mientras los rodeaba con los brazos, supe que ese receso era solo el principio. Porque cuando el juez regresara, Lorena ya no sería la misma ante sus ojos, ni ante los nuestros, ni ante los del tribunal, y la decisión iba a cambiar nuestras vidas para siempre. El receso duró 30 minutos. 30 minutos que parecieron 30 años. Diego y Valeria se quedaron a mi lado sin decir palabra. El licenciado Ortega revisaba sus notas como quien afila un cuchillo antes de entrar a combate. Lorena estaba sentada al otro extremo del pasillo, con la mirada perdida, la pierna moviéndose rápido, como si quisiera salir corriendo. Su abogado intentaba hablar con ella, pero cada vez que él abría la boca, ella lo callaba con un gesto brusco. Sabía que estaba acorralada, sabía que el juez lo había visto, sabía que su historia se estaba desmoronando, y por primera vez desde que entramos al tribunal, parecía tener miedo. Cuando finalmente nos llamaron de regreso a la sala, sentí el peso de 10 años subirse a mis hombros. Entramos, todos tomaron asiento. El juez Fuentes volvió a su lugar con la carpeta en las manos. La puso frente a él, la abrió lentamente y respiró hondo. Ese respiro me paralizó. Cuando un juez respira así, es porque está a punto de decir algo que cambiará vidas. «Vamos a continuar», dijo con voz firme. «He revisado la carta, los reportes médicos, las denuncias de desaparición, los documentos escolares y la notificación de la herencia. También revisé los antecedentes penales de la señora Lorena Vargas». Un silencio pesado cayó de golpe. Lorena tragó saliva. «La situación es delicada», continuó, «y debido a la gravedad de lo presentado, procederemos a escuchar primero a los menores». Diego y Valeria se tensaron. Yo los apreté suavemente del hombro. «No tengan miedo», susurré. «Solo digan la verdad». La voz de Diego, un golpe que nadie esperaba. El juez llamó a Diego primero. Mi nieto se levantó con pasos lentos, pero firmes. Ya no era un niño. Ya no era el niño que esperaba en la ventana a una madre que no volvió. Era un adolescente con demasiadas cicatrices para sus 14 años. «Diego, ¿deseas vivir con tu madre o con tu abuela?», preguntó el juez. Diego respiró hondo, apretó los puños y dijo: «¿Con mi abuela?». «¿Por qué?». Su voz se quebró un poco, pero no retrocedió. «Porque ella es la que ha estado. Ella me cuidó cuando tuve fiebre. Ella me ayudó con mis tareas. Ella fue a todas mis juntas de la escuela. Ella me escuchó llorar, cuando yo todavía esperaba que mi mamá regresara». Lorena cerró los ojos, como si cada palabra la apuñalara. «¿Y tu madre?», preguntó el juez. Diego volteó hacia ella y esa mirada valía más que 100 documentos. Mi mamá no estuvo. No en mis cumpleaños, no cuando me enfermé, no cuando tenía miedo. Y ahora quiere venir a decir que la abuela nos robó.
Pero no es así. Diego tragó saliva. ¿Nosotros la perdimos primero? Lorena bajó la cabeza. Yo luté por no llorar. El juez asintió con expresión grave. Valeria, la verdad más dura viene de los más pequeños. Luego llamaron a Valeria, mi niña, 11 años, pequeñita, pero con una fortaleza que yo misma ignoraba. Ella caminó al frente con pasos inseguros. Llevaba su osito de peluche escondido en la manga del suéter, como siempre hacía cuando estaba nerviosa. El juez le habló con voz suave. Valeria, ¿te gustaría vivir con tu mamá o con tu abuela? Ella miró a Lorena, luego a mí, y finalmente al juez. Con mi abuelita. Lorena soltó un suspiro tembloroso. ¿Por qué, cariño?, preguntó el juez. Valeria apretó su peluche. Porque mi mamá no me conoce. No sabe cuál es mi comida favorita, ni cómo me gusta que me peinen, ni cuál es mi canción para dormir. La abuela sí. El silencio volvió a caer como un muro. Valeria continuó. Y yo recuerdo, una vez cuando era muy chiquita, que le dije mamá a la abuela porque me sentía triste. Y la abuela me dijo que podía decirle como quisiera. Ella nunca me hizo sentir culpable. Lorena se cubrió la boca con la mano. Estaba llorando. Valeria la miró y dijo algo que destruyó a todos en la sala. «Mamá, si te fuiste porque la vida estaba difícil, yo no te culpo, pero no nos digas que nos robó, porque nunca lo hizo». El juez bajó la mirada. El abogado de Lorena se hundió en su asiento. Y yo solo quería abrazar a mis nietos y sacarlos de ahí. La defensa de Lorena. Una mentira que ya no alcanzaba. El juez la llamó. «Señora Lorena, ¿quiere decir algo?» Ella se levantó como si le pesaran las piernas. «Sí, señoría». Su voz temblaba. «Yo reconozco que cometí errores. Muchos. Pero yo los amo y quiero recuperarlos». El juez entrecerró los ojos. ¿Puede explicarnos por qué solicitó la custodia justamente después de recibir la notificación de la herencia? Ella titubeó. Su abogado intervino. «Señoría, ¿la señora quiere aclarar?» «No estoy preguntándole a usted», lo cortó el juez. «Estoy preguntándole a ella». Lorena se aferró al borde de la mesa. «Sí recibí la notificación, pero ¿no es la razón principal?» El juez la interrumpió, cansado. «Señora Lorena, sus hijos hablaron. Los documentos hablan. Su historial habla. Sus tiempos hablan. Y lamentablemente, todo va en su contra». Lorena se quedó petrificada. El momento en que la verdad deja de ser negociable, el juez tomó la carpeta. Cada movimiento sonaba como un latido seco. Golpeó el mazo. «La corte ya tiene una decisión preliminar». Mi corazón dejó de latir por un instante. Debido al abandono prolongado, las pruebas documentales, la negativa de los menores a cambiar de hogar y las inconsistencias de la señora Lorena Vargas, declaro que la custodia total y permanente de Diego y Valeria permanecerá con su abuela, la señora Carmen Salgado. No respiré, no hablé, solo escuché. Además, se prohíbe a la señora Lorena acercarse a los menores a menos de 200 metros durante los próximos 12 meses y se rechaza su solicitud de custodia con carácter definitivo. Un murmullo estalló en la sala. Lorena gritó: «¡No! ¡No es justo! ¡Son mis hijos!». Los guardias avanzaron, pero el juez alzó la mano. «Señora Vargas, si continúa alterando el orden, será retirada de la sala». Ella se desplomó en su asiento. Su abogado cerró los ojos, resignado. Diego y Valeria me abrazaron con una fuerza que nunca voy a olvidar. Yo lloré, yo temblé, yo recé, porque la justicia, por fin, nos había visto. Pero algo más estaba por suceder. Algo que ni el juez, ni Lorena, ni los niños, ni yo misma esperaba. Y eso sería el verdadero giro de nuestra historia. Cuando el juez golpeó el mazo por última vez, supe que la vida que habíamos construido, con lágrimas, sacrificios, noches sin dormir y fidelidad absoluta, por fin estaba protegida. Pero no sabía que la historia aún no había terminado. Porque cuando el tribunal se vació, cuando los murmullos se apagaron y el eco de los pasos se desvaneció, algo inesperado sucedió. Lorena no salió huyendo, no gritó, no insultó, no luchó. Se quedó sentada como si su cuerpo hubiera perdido estructura, como si el final de la audiencia hubiera roto lo último que quedaba de ella. Los guardias la miraron, esperando que se levantara para escoltarla. Pero ella no lo hacía.
Yo tomé de la mano a Diego y Valeria. «Vámonos, mis amores». Ellos asintieron. Pero antes de cruzar la puerta, escuché un susurro. «¿Mamá?». Me detuve. Volteé. Lorena estaba llorando, pero ya no con rabia, sino con un llanto tan silencioso que parecía de niña. «Mamá, por favor, no te vayas así». Mis nietos se tensaron. El licenciado Ortega hizo un gesto de advertencia, pero yo sabía que ese momento no era legal, era humano. Me acerqué un par de pasos. Ella levantó la vista. Por primera vez en una década, volví a ver a mi hija, no a la mujer endurecida por errores, culpas y decisiones terribles. Yo tragó saliva. Sé que perdí. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero ¿tú crees que ellos algún día me puedan perdonar? Diego apretó mi mano. Valeria se escondió detrás de mí. Eso depende de ellos, dije con suavidad, y de las decisiones que tú tomes a partir de hoy. Lorena asintió, como si esa frase le hubiera devuelto un poco de aire. Yo sí quiero cambiar, mamá. La miré, a los ojos, como todas las veces que la tuve en brazos de bebé, como cuando la vi llorar por su primer amor. Como cuando la vi caer tan bajo que pensé que nunca levantaría, y dije algo que no pensé que diría ese día. Si de verdad quieres cambiar, empieza demostrando que no los vas a lastimar otra vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas. Lo intentaré, te lo juro. Y en ese instante supe que había tocado fondo, y que tocar fondo, aunque sea devastador, también es un lugar desde donde uno puede volver a subir. Los meses de silencio. Después de la audiencia, todo se volvió más tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, nuestra casa se sentía segura. Había paz. Los primeros días, Diego dormía pegado a mí. Valeria tenía miedo de que alguien tocara la puerta. Pero poco a poco, la escuela, las rutinas, los desayunos compartidos, todo fue regresando a la normalidad. Yo había ganado la custodia, pero también había ganado algo inesperado. Los niños ya no cargaban su historia como si fuera culpa suya. Sabían la verdad. Sabían que nunca fueron abandonados porque eran insuficientes. Sabían que no habían hecho nada malo. Esa liberación no tiene precio. Y un día, la carta llegó 3 meses después del juicio. Encontré un sobre blanco en el buzón. Sin remitente, sin estampas. Solo un nombre escrito con letra temblorosa. Para Diego y Valeria. Mi corazón se apretó. Los llamé. Llegó una carta de su mamá. Diego se tensó. Valeria dejó de moverse. ¿Quieren leerla?, pregunté con paciencia. Diego negó con la cabeza. Yo no. Valeria dudó. Quiero, pero me da miedo. La leemos juntas, le ofrecí. Ella asintió. Abrimos el sobre. La carta era corta, sincera y totalmente distinta a la mujer que vimos en el tribunal. Hijos, no pido que me llamen mamá, no pido que me quieran, solo pido que algún día sepan que estoy arrepentida. Valeria soltó un suspiro trémulo. Diego miró hacia la ventana, mordiéndose el labio. No me fui porque ustedes fueran una carga, me fui porque estaba rota, y una persona rota lastima a quien más ama. Valeria comenzó a llorar. Diego no lloró, pero cerró los ojos, como si la frase hubiera golpeado un lugar que guardaba muy profundo. No sé si merezco una segunda oportunidad, pero si algún día quieren hablarme, estoy aquí. Lorena. Cuando terminé, Valeria se apoyó en mí. Abuela, creo que sí quiere cambiar. Diego no dijo nada, pero tampoco se fue, y eso ya era algo, la reconstrucción lenta. Con el tiempo, las cartas se volvieron más frecuentes. Nunca pedía nada, nunca exigía nada. Solo contaba cómo iba en terapia, cómo trabajaba en una panadería, cómo estaba tratando de reconstruir su vida sin mentiras. Un día, Valeria decidió escribirle de vuelta, una carta pequeña con dibujitos en las orillas. Diego no respondió, pero tampoco bloqueó la comunicación. Yo dejé que las cosas fluyeran. No quería forzar nada, no quería repetir errores del pasado. El primer encuentro, 6 meses después, Valeria me preguntó, «Abuela, ¿podemos verla? ¿Así, de lejos? Para saber si es de verdad». Diego escuchó. No protestó, solo dijo, «Yo voy, pero nomás para cuidarte». Así que organizamos un encuentro en una cafetería, un lugar público, sin riesgos. Lorena llegó vestida con sencillez, el cabello recogido, nerviosa como una adolescente.
Cuando vio a los niños, no corrió a abrazarlos, no lloró dramáticamente, no hizo escenas, solo dijo, «Gracias por venir», y se quedó ahí, quietecita, como si tuviera miedo de romper algo invisible. Valeria le mostró un dibujo. Lorena sonrió con una ternura tan pura que Valeria se relajó un poco. Diego no se acercó tanto, pero tampoco se fue. Eso para él era enorme. Cuando nos despedimos, Lorena solo dijo, «Si quieren volver a verme, yo voy a estar aquí, pero si no, también lo entiendo». Ese día, por primera vez, no la odié. La vi como alguien que estaba intentando remendar pedazos rotos de sí misma. El verdadero final pasó un año. Diego cumplió 15, Valeria, 12. Nuestra vida siguió avanzando. Lorena seguía en terapia, seguía trabajando, seguía reconstruyéndose. Nunca volvió a pedir custodia, nunca volvió a exigir nada. Un día, durante un desayuno, Diego dijo, «Abuela, si quieres, podemos invitarla a mi cumpleaños, pero que venga solo un ratito». Valeria abrió los ojos. Yo casi me ahogo con el café. «¿Estás seguro, mi amor?». Él asintió, sin mirarme directo. «Siento que ya no le tengo tanta rabia, no la quiero cerca, mucho, pero tampoco quiero vivir odiando». Entendí. Diego no lo hacía por ella, ni por mí, lo hacía por él. Por fin soltaba un peso que no era suyo. Y la vi llegar. Llegó con un pastel pequeño hecho por ella misma. No entró gritando, no quiso protagonismo. Se quedó al fondo, humilde, casi invisible. Diego y Valeria la saludaron, con respeto, con distancia, con cautela, pero también sin dolor. Era el comienzo de algo nuevo, no una familia perfecta, no un cuento de hadas, pero sí una realidad humana, la posibilidad de que todos cambiemos, si de verdad lo intentamos. Esa noche, cuando todos se habían ido, salí al porche a mirar el cielo. Diego y Valeria reían adentro. Alcé la vista. «Gracias, Dios», susurré, «por permitirme sostener esta familia cuando estuvo a punto de romperse». Y mientras las luces de la casa iluminaban el jardín, supe que nuestra historia no fue una historia de abandono, sino una de resiliencia, perdón y amor que resiste hasta las peores tormentas. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete a Cicatrices de Hogar. Aquí las heridas hablan y las familias renacen. Activa la campanita y cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más.